Para poder hablar de este concepto tan grande como es la salud pública, primero debemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de salud. Y si bien hoy en día abarca un gran número de conceptos, esta idea se encuentra presente en el ser humano desde el principio de los tiempos. Se han encontrado dibujos en cavernas donde se muestran curaciones, reparaciones de fracturas y vendaje en heridas, por lo que podemos deducir que desde un principio se asoció a la salud con la ausencia de malestar o dolor. Conforme fueron pasando los años, ya en el siglo I, Marco Terencio Varrón comienza a establecer la teoría de cómo enfermar. Sugiere a la gente que no se bañara en aguas de pantano, ya que en estas existían animales imperceptibles que entraban a nuestro cuerpo por medio de nariz y boca, pudiendo causar enfermedades. 2000 años después llega Paracelso, médico alquimista que comienza con la idea de hechos concretos que producen enfermedades concretas y que debería haber una medicación particular para una enfermedad particular. De allí los baños mercurianos para combatir la sífilis. Acá podemos detenernos y nombrar a Fracastoro, médico italiano que pone el nombre de sífilis a dicha enfermedad, y además habla de la existencia de gérmenes que producen enfermedades. También destaca el concepto importante que es utilizado hasta el día de hoy, el contagio, hablando de que para que exista una enfermedad deben existir dos individuos muy diferentes, uno que contagia y el otro como receptor de ese contagio. Además, comienza el concepto de que existen distintos tipos de contagios, no solo de humano a humano, sino también entre humanos y objetos inanimados. Avanzando un poco más en la historia, nos encontramos con el creador del primer microscopio, Antonio van Leeuwenhoek, pero este fue mejorado por Antonio Kircher, conocido como el iniciador de la microscopía médica. Gracias a estos grandes padres de la ciencia, pudieron comenzar las primeras asociaciones de esto que pedía Paracelso, descubrir la existencia de un microorganismo específico para una enfermedad específica. Unos años más tarde, tras la caída de la industria por causa de las enfermedades, comienza la inversión de capital en la investigación médica. Hablamos fundamentalmente de la industria del vino, la cerveza y la seda. En este punto aparece Swan, quien habla y relaciona la idea de microorganismos en procesos tanto de fermentación como de putrefacción. Llegamos a la década del 30 y nos encontramos con Charles Darwin, quien establece que hay fenómenos que pueden ocurrir tanto en humanos como en animales, como la rabia o la viruela, enfermedades que fueron erradicadas gracias a la aplicación de vacunas. En 1847 se implementa el lavado de manos en centros de salud como procedimiento obligatorio para el inicio de cualquier práctica, dado que Semmelweis descubre que así los niveles de mortalidad por enfermedades posteriores a procedimientos como el parto disminuían en situaciones donde quienes lo realizaban se habían higienizado las manos previamente. Es 1862 y nos recibe nuestro querido Louis Pasteur, quien es conocido por uno de los mayores inventos en el campo de la medicina y la salud pública, la pasteurización, proceso en el cual se eliminan las bacterias presentes en líquidos y lácteos principalmente. La pasteurización tuvo un impacto significativo en la salud pública, ya que ayudó a reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos. Koch pudo determinar el agente bacteriano causal de una enfermedad específica, el bacilo de Koch, bien conocido por causar la enfermedad del anthrax. Esto llevó al futuro desarrollo de vacunas, antibióticos, marcando un antes y un después en la historia de la medicina. Esta enfermedad se puede encontrar en vacas, ovejas y cabras. Por eso, el trabajo en conjunto de estos dos grandes padres de la medicina, ya que Koch halló el microorganismo y Pasteur cómo combatirlo. En 1869 llega otro descubrimiento que al día de hoy nos sirve para entender esto como una posible fuente de contagio, y por lo que comienza la implementación de barbijos. Hablamos de la gotita de Fluger. Esta teoría nace del efecto Tyndall, que muestra cómo a través de un haz de luz se puede ver las partículas de polvo que conforman el aire del ambiente. Carl Fluge dice que de esta misma manera se verían los microorganismos que nosotros expulsamos al respirar, hablar, gritar, toser o estornudar. En este punto, los médicos y el personal de salud comienza a protegerse y con ello se implementa el uso de mascarillas o barbijos. Comienza el combate, la idea de aislarse del agente contaminante o bien aislarlo. Joseph Lister es quien crea los primeros antisépticos y líquidos fenolíticos tanto para la eliminación de agentes infecciosos en objetos inanimados como en heridas para realizar curaciones. Nos vamos acercando a 1890 y tras un gran amor entre el médico cirujano William Hastel y una enfermera que lo asistía continuamente en el quirófano, nacen los primeros guantes quirúrgicos. A raíz de los métodos para esterilizar los instrumentos de aquella época, el contacto continuo con el bicloruro de mercurio generó una dermatitis severa en Carolina Hampton, la enfermera antes mencionada. Esto llevó a Carolina a tomar la decisión de alejarse del quirófano y pedir el pase a otro sector del centro de salud, pero William, en el afán de no perderla como parte del equipo y seguir viendo a su amor mientras realizaba sus procedimientos quirúrgicos, mandó fabricar los primeros guantes quirúrgicos, hechos de goma extremadamente finos al punto de poder proteger sus manos y no entorpecer su trabajo. Si bien para la labor que desempeñaba Carolina eran útiles, no así para otros sectores del ámbito de la salud, por lo que con el paso del tiempo se fueron perfeccionando hasta los que conocemos hoy. La salud pública fue evolucionando desde su origen, fortaleciéndose en sus pilares fundamentales: la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la prolongación de la vida, educando a la población, controlando infecciones o enfermedades y manteniendo un ambiente saludable con el fin de mantener un cuerpo y mente sanos. Esto pasaba en el resto del mundo, pero ¿en Argentina? Nuestro país fue la cuna de importantes avances médicos, científicos y sanitarios, tanto en investigación como en desarrollo de tecnologías y políticas públicas. En Argentina se desarrolla la producción nacional de medicamentos y vacunas. Contamos con obras sanitarias pioneras que tuvieron lugar a partir de la epidemia de la fiebre amarilla. Buenos Aires desarrolló uno de los primeros sistemas cloacales y de agua potable de América Latina. En este punto podemos mencionar también al Dr. José Pena y al Dr. Ramón Carrillo, impulsores del concepto de medicina social y del rol del Estado en la salud pública. Unos años después, en 1946, fundamos el primer Ministerio de Salud de la Nación. Este impulsó campañas masivas de vacunación, construcción de 400 hospitales y de la centralización de políticas sanitarias. Acercándonos a nuestra actualidad, podemos mencionar también el desarrollo de plataformas que acompañaron la prevención y el control de la pandemia del COVID-19, como Salud Digital y la app Cuidar para monitorar síntomas y circulación. La Argentina atravesó varias epidemias de gran importancia. En 1822 nos encontramos con la viruela, dando como resultado la creación de la Junta de Sanidad.
En 1886, esta misma enfermedad vuelve a nosotros y gracias a ella se creó la ley de vacunación obligatoria. En 1871 tenemos la epidemia por la fiebre amarilla que impulsaría la creación de obras sanitarias y urbanas. Unos años después, en 1992 y 1993, llega el cólera y con ella el refuerzo de higiene y vigilancia dentro de la cotidianidad argentina. Y como última, mencionaremos la epidemia del COVID-19, promoviendo luego avances en la digitalización del sistema de salud y vacunación masiva. En conclusión, cada pandemia impulsó a reformas estructurales y cambios institucionales. La salud pública en Argentina evolucionó de forma reactiva frente a las crisis. Sin embargo, las desigualdades regionales y sociales siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud argentino. Hoy te proponemos mantenerte informado, cumplir con las reglas y leyes sanitarias para que este camino que nos involucra a todos pueda seguir avanzando y mejorando para nuestras generaciones futuras. La salud pública no es una institución, la salud pública somos todos y cada uno de nosotros.